De jóvenes estudiantes de 12 ciencias, informática y electricidad. En este momento vamos a ver el último tema de este trimestre de su último año en un colegio IPT Alejandro Castillo. Bien, para este tema tenemos el límite de una función. El límite de una función es, en concepto, es un concepto matemático que se aplica para estudiar funciones. Por lo general se estudia lo que es continuidad y derivabilidad, ¿sí? O sea, el tema que sigue después de este. Pero como estamos en... Bueno, es que casi nunca se logra tocar estos temas en colegio, sino que en universidad, en carreras especializadas, o sea, que requieren cálculo, ¿sí? No todas las carreras se da estos temas. Esto se utiliza para ver cuando una función tiene asíntotas o cuando una función tiene una falla en su dominio. Significa cuando la función no tiene el dominio todos los números reales, ¿sí? Sino que se busca siempre el punto donde puede no ser definida la función, ¿sí? Por ejemplo, hay funciones, bueno, el concepto de límite o la forma en que se pone el límite es la siguiente, ¿sí? Como podremos ver, es límite de f de x cuando x tiende a. Se lee de esta manera: límite de la función cuando x tiende. Esta flechita es tiende, más o menos, ¿sí? Se le tiende. Para comprender un poco el concepto, digamos que vamos a utilizar la función 1 sobre x. Bien, es una función racional. El denominador no puede ser 0, ¿sí? Si el denominador es 0, entonces la función no existe. Todos los números arriba de 0, ¿sí? En este caso, la x la ponen como elemento de los números naturales. Significa que el 0 no se encuentra. Bien, en este caso específico hay un límite a infinito. Un límite a infinito significa que vamos a colocar en la x números muy grandes, ¿sí? No es necesariamente un solo número, ¿sí? O sea, números muy grandes. Vamos a añadirle números muy grandes. En el caso de que uno quiera ponerle números, como podemos ver en este conjunto de todos los números que se comporta de esta manera, 1 sobre x, x siendo natural, podemos ver que este número va creciendo, el de abajo. Y si usted busca en la calculadora, si usted busca en la calculadora 1 entre un número muy grande, vamos a decir 60.000, ¿sí? Si usted ve, la cantidad de 0 es bastante abrumante, ¿no? 0,000 significa que es un número bastante pequeño. Y entre más grande es el número que está debajo, más va a ser
más pequeño va a ser. En este caso, aquí lo podemos ver en sus diferentes expresiones, pero en el número normal sería 0,00. ¿Cuántos ceros? Hay muchos ceros. Así que entre más grande es el número que está abajo, más chico es el número en sí. Por tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 0, x tiende a infinito, va a dar 0. ¿Sí? Ahora, hay diferentes funciones. Asimismo, hay diferentes límites. Entonces, hay el teorema general es bastante complicado como para que ustedes lo puedan entender. Así que en esta ocasión omito esa parte. Bien. Aunque cuando yo estuve, sí lo dimos, pero simplemente para que se viera, no para entenderlo. Pero cuando nosotros tenemos límites, esto ya fue probado en matemática, ya avanzada, ¿sí? Podemos ver que el límite de una constante siempre va a ser esa constante, ya que el x no hace función. Bien, cuando x tiende a, esta a puede ser cualquier número. Aquí podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 3, ¿sí? Va a ser 3. El límite cuando x tiende a menos 5 de cuando x tiende a 0 es menos 5. Bien, si tenemos cualquier otra letra que no sea la que está aquí, va a quedar exactamente igualita. ¿Por qué? Porque esa letra no tiene valor, ¿sí? O sea, no conocemos el valor. No es que no tenga valor, sino que no conocemos el valor. Bien. Ahora, si nosotros conocemos, si hay una variable que esté, que sea igual, que hay una variable en la función que sea igual a la que tenemos acá, entonces sí podemos utilizarla, ¿sí? Vamos a reemplazar ese numerito acá dentro, ¿sí? De esta forma. Simplemente vamos a, las veces que dice aquí, vamos a ponerlo exactamente acá. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1/4 de x va a ser 1/4. El límite cuando x tiende a menos 2 va a ser menos 2. Y así sucesivamente con cualquier número que se ponga en esta parte. Bien. Ahora, tenemos varios casos particulares, ¿sí? Sabemos que una función lineal está dada de la forma mx más b, ¿cierto? Entonces, conocemos que m es un escalar. ¿Cómo se comporta un escalar? Un escalar es un número que multiplica o sea que magnifique o reduzca la variable. Bien, entonces ese número es una constante, o sea que la vamos a tomar como una constante. El límite de una constante es la misma constante. Entonces, sea lo que tenga abajo, siempre va a ser el mismo. Así que en este caso el límite cuando el límite de c cuando x tiende a de f de x, vamos a sacarlo, ¿sí? En este caso vamos a sacarlo simplemente. C queda afuera. Límite de f de x cuando x tiende a, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Aquí simplemente voy a evaluar la función en ese punto, ¿sí? ¿Cómo así? Vamos a ver este caso. Tenemos 3x, ¿sí? Cuando x tiende a 2. Bien,
El 3 sale del límite, ¿sí? Estaba dentro del límite, ahora sale del límite porque es un número, un escalar. Entonces, él no tiene nada que ver dentro de la función. Por tanto, solo nos queda la x. Reemplazamos la x por el 2 y simplemente evaluamos, ¿sí? Esa x es simplemente un 2, así que 3 por 2 es 6. Entonces el límite cuando x tiende a 3, cuando el límite de 3x cuando x tiende a 2 va a ser igual a 6. ¿Sí? Se parece mucho a lo que es evaluación, pero esto estamos en pañales aquí. Ahora, cuando tenemos límite de un medio x, cuando x tiende a 8, simplemente sacamos el medio, ¿sí? Porque ese es un número, sea fracción, sea lo que sea, es un número. Entonces queda el límite cuando x tiende a 8 de x es igual a un medio por 8. Simplemente reemplazo la x por el número que tengo aquí. Un medio por 8 es lo mismo que 8 entre 2, que es igual a 4. Ahora, cuando son más de una, ¿sí? Cuando está un límite de una suma, es la suma de los límites. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos este límite, ¿sí? Llama. Ahora podemos ver que simplemente lo que hay que hacer en este caso es reemplazar lo que vale la x por 5, ¿sí? Igual que como hacíamos cuando era evaluación de función. Ponemos 2 por 5, ¿sí? Porque 5 es lo que tiende la x. 2 por 5 es 10, ¿sí? Y el 8 queda idéntico. ¿Por qué el 8 queda idéntico? Porque él es una constante. Él no va a cambiar, ¿sí? No es una variable. Las variables sí van a recibir el número acá. Igual de esta manera, x se reemplaza, ¿no? El 2, 3 por 2, 6. Y el 5, si ven, va a quedar idéntico. Bien. Esto se llama límite por tabla, ¿sí? Hay otro que es por forma general, que ese es el que no se les puede explicar todavía. Aunque normalmente es el primero que se explica, ya que se necesita saber de dónde sale exactamente el límite. La definición formal de límite, para aclarar acá, es el límite de una función f de x cuando x tiende a c, o sea, cuando x tiende a un número, ¿sí? Es L, o sea, lo que da el límite. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0. Epsilon son números muy pequeños, ¿sí? O sea, llegando a 0. Entonces, existe un delta mayor que 0, tal que para todo número real del dominio de la función, o sea que escogemos todos los números reales, ¿sí? Que sea del dominio de esa función, ¿sí? Del dominio de la función si 0 es menor que el valor absoluto de la resta de x, o sea, de cualquier x, menos el c, o sea, este número que estamos aplicando el límite. Entonces vemos que la función evaluada en x va a ser, menos el límite, va a tener también un número muy pequeño. Significa que
En notación formal dice de esta manera que el límite es cuando x tiende a c de f de x es igual a un límite, ¿sí? Si para todo epsilon es lo mismo que está escrito acá, pero en forma matemática. Para todo epsilon, este es el signo de para todos, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que para todo número, o sea, todo x del dominio, elemento del dominio de f, 0 es menor que x, el valor absoluto de x menos c va a ser menor que delta, ¿sí? Este número que está acá. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L, o sea, fx menos L, ¿sí? Va a ser menor que epsilon, ¿sí? Esta es una definición que es complicada, ¿sí? Para comprender en un principio, o sea, de primera instancia, pero esa es la definición matemática de lo que estamos dando. Seguimos con el límite de la suma de un número finito de funciones. ¿Qué significa finito? Que usted la puede contar. Bien. Normalmente acá en matemática no vamos a poner una suma infinita porque ya eso no sería, eso ya sería una serie en vez de una suma regular de funciones. O sea, ¿qué significa que sean finitas? Para que pueda uno contarlas. Por ejemplo, aquí hay 2, ¿sí? Pero si hay 2, si hay, por ejemplo, 3, lo mismo aplica para las 3, ¿sí? Igual para cada una de las, o sea, si hay 4, 5, 6, pero después que uno las pueda contar, uno simplemente las puede presentar, ¿sí? De esta manera. O puede utilizar este mismo concepto. Si tenemos, en este caso, 2 funciones, si fueran 3, también fueran 3 funciones, ¿sí? Pero de forma general solo se necesita probar para 2. Si tenemos el límite de f de x de L y el límite de g de x es m, ¿sí? Aquí estamos diciendo que el límite de cada función es la siguiente, ¿sí? M y L. Por tanto, entonces, si uno quiere conocer el límite de la suma de esas dos funciones, cuando x tiende a, simplemente vamos a partir aquí, ponemos límite a esta y límite a esta, ¿sí? Como ya conozco el límite de esto es L y el límite de esto es M, simplemente sumo los límites al final. Igual pasa con la resta, lo único que el segundo queda negativo, igual que una resta normal. Bien, aquí tenemos el límite de dos funciones. Tenemos 2x y 5x. Cuando x tiende a 3, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos esta de este lado. Hacemos todo de un solo tajazo, ¿sí? Por decir así, lo primero es, tenemos un número delante de la x. Bien, este número es un escalar, lo sacamos fuera del límite, ¿sí? Esta x queda dentro del límite cuando x tiende a 3. Acá tenemos 5, sale del límite, ¿sí? Colocamos el límite cuando x tiende a 3 de x, ¿sí? Porque es la única variable que hay, ¿sí? Y aquí evaluamos el límite. El límite de cuando x tiende a 3 de x es 3. Y de igual manera, el límite cuando x tiende a 3 de x es 3.
Así que simplemente multiplicamos por el escalar que está afuera, el número que está afuera, ¿sí? Y nos da resultado simplemente 21. Sumamos los dos anteriores, los dos límites anteriores y ya nos da. Bien, ahora de igual forma es un escalar con un escalar con una variable. Bien. Ahora, el límite de los productos de un producto finito significa, igual que el anterior, que si tenemos más de una función, el límite va a ser de esta manera. El límite, por ejemplo, si tenemos dos funciones, f igual que el anterior y g, ¿sí? Entonces el límite, sabemos que el límite de f de x es x, cuando x tiende a es l, y cuando el límite de g de x, cuando x tiende a es m, entonces el límite de la multiplicación de las dos funciones va a ser la multiplicación. Aquí tenemos un punto, ¿sí? O sea, vamos a multiplicar los dos límites, ¿sí? El de f de x y el de g de x. Lo que me da el resultado lo multiplico simplemente de esta manera. Como podremos ver, si tenemos un producto notable de esta manera, ¿sí? Tenemos x y tenemos 2x más 1. Simplemente voy a sacarle límite a este y límite a este. Recordemos que este es un escalar, este queda fuera del límite, ¿sí? Y todo lo demás simplemente lo evaluamos. Bien, en este caso, cuando x tiende a 4, simplemente reemplazo el 4 en la x y aquí reemplazo el 4 en la 2x, ¿sí? Y me queda 2 por 4 más 1. Este más 1 viene de aquí, ¿sí? De aquí, perdón. Bien. Y de esta manera simplemente aquí multiplico esto primero. Recuerde que esto tiene que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿sí? Primero resuelvo adentro y después voy resolviendo afuera. Aquí multiplico 2 por 4 es 8 más 1 es 9, ¿sí? Por eso me queda este 9 aquí. Y 4 por 9 es 36. De igual forma como el anterior, se hace el límite cuando tengo división, ¿sí? Tengo cociente. ¿Qué hago? Que, por ejemplo, esto, el límite de f y el límite de g, ¿sí? El de f es l y el de g es m, igual que los anteriores. El detalle está en que m no puede ser 0, ¿sí? Si m es 0, entonces esto es infinito y esto no existe, ¿sí? Tengan cuidado en esto. En ese caso, tenemos cuando x tiende a de f de x entre g de x. Ahora, simplemente vamos a sacar, partimos el límite en la parte superior y en la parte inferior y reemplazo los límites que me da. En este caso tenemos 4x más 7 y 2x más 1, ¿sí? Aquí en este caso podemos ver 4x más 7. Simplemente los divido el límite, por decirlo de una manera, ¿sí? O sea, lo reparto a ambos. Y luego lo reparto dentro de la misma función, ¿sí? En este caso uno tiene aquí tenemos una suma. Aquí también de igual forma tenemos una suma. Lo que hacemos es ponerle al primer término y al segundo término, ¿sí? De igual forma arriba. De esta forma, ¿sí? Límite de 4x cuando x tiende a 2. Y límite de 7 cuando x tiende a 2. Estos simplemente yo tengo que reemplazar de donde haya variable, ¿sí? Donde no hay variable, ¿para qué reemplazarlo? Esto también lo pueden poner el 4 acá adelante, o sea, seguido. 4, no lo ponen aquí. Y más el límite de 7, ¿sí?
Y de igual forma este lo pueden poner aquí y este simplemente lo omiten aquí, ¿sí? Porque ya lo sacaron. Ahora, simplemente es cuestión de reemplazar 2 por 4. 2 por 4 va a ser 8. Más 7, porque el 7 no tiene variable. 2x sería 2. El número que tenemos aquí es 2. Así que reemplazamos en 2. 2 por 2 es 4 y más 1. Este no tiene variable, así que simplemente coloco el 1. 8 más 7 simplemente es 15 y 4 más 1 es 5. 15 entre 5 da a 3. Bien, recordemos que la respuesta final tiene que ser un solo número. Si se puede simplificar, amén. Si fuera 14 entre 5, 14 entre 5 no se puede, se deja 14 entre 5. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una función elevada a un exponente? Bien, de esta manera simplemente entro el límite, ¿sí?, dentro del paréntesis, ¿sí?, dentro del paréntesis del exponente. Y el límite va a ser el límite al número exponente que nos dieron, ¿sí? Si tenemos este límite, por decir así, cuando x tiende a 2 de 6x más 7, simplemente entro el límite del exponente, ¿sí? El exponente queda ahí, simplemente esperando a que yo calcule el límite. Una vez yo calculo el límite de esto, que es cuando x tiende a menos 2, simplemente reemplazo aquí en 2, ¿sí? 6 menos 2 más 7. Digo, 6 por menos 2. 6 por menos 2 es menos 12. Menos 12 más 7. Aquí hay una resta, ¿sí? Me da 5. Y 5 elevado a la 4 me da 625 positivo. Positivo porque un número par y digo, el exponente par y signo negativo, sea negativo sea positivo, va a dar positivo, ¿sí? Igual de esta manera, acá tenemos el límite de esta función al elevado a un exponente. Simplemente reemplazo, ¿sí?, el menos 2, o sea, al número al que tiende, y multiplico. Recuerde que tengo que multiplicar primero, después sumar, ¿sí? Ese es el orden de operaciones. Primero multiplico, después divido, después sumo y después de último resto, ¿sí? Esos son el orden de operaciones. Esto es primero, después esto y después esto. Bien, aquí simplemente sacar exponente es lo último en este caso. ¿Qué tenemos dentro? 10 menos 10 más 7 me da menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. 3 por 3 es 9, ¿no? Así que si tenemos de igual manera el límite de una raíz, me va a dar exactamente la raíz de un límite, ¿sí? Simplemente, igual que lo anterior, entro el límite dentro de la raíz, saco el límite, ¿sí? Me evalúo, me da 8 menos por menos 3, me da a 24. 24 menos 3 es 20, digo más 3 en este caso. ¿Por qué? Porque este es negativo. Menos por más es menos. Y si tengo dos negativos, ¿sí?, simplemente voy a sumar, ¿sí? Si tengo dos negativos, sumo. Si tengo dos positivos, también voy a sumar. Si tengo uno positivo y uno negativo, resto igual el caso contrario, negativo positivo. Bien,
De igual manera, este es de forma general. Si yo tengo un conjunto de múltiples funciones, aquí tenemos la función 1 va a dar un límite. La función 2 va a dar otro límite. Una función n significa un conjunto bastante grande de funciones, mayor de 2, también cumple con lo anterior, ¿sí? De igual forma, la multiplicación, las raíces, ¿sí? Y se puede combinar todo lo anterior. O sea, que haya múltiples funciones, tanto arriba como abajo, esté dentro de un exponente y posiblemente dentro de una raíz, como en este caso. Si ven, es bastante compleja, pero uno puede entrar en cada una de las partes y simplemente evaluar una por una, ¿sí? Como vemos en esta ocasión. Aquí está el límite en esta 2, en la parte número 2, que esto es más complejo que esto y es más rico en propiedades. Bien, aquí en la 2 podemos ver que el límite cuando x tiende a 3 de la raíz cuadrada de x al cubo más 2x más 6 más 16, perdón, sobre 2x al cuadrado más 7, ¿sí? Simplemente entro el límite, ¿sí? Entro el límite dentro de la raíz. Ahora, para calcular esto, simplemente tengo que aquí dividir las dos raíces. Digo, las dos fracciones, perdón. El límite tengo que distribuirlo. Matemáticamente se dice distribuirlo, ¿sí? Lo distribuyo tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Y así reparto a cada uno, ¿sí? Recuerde que si tiene un escalar, ese escalar, o sea, los numeritos que están delante de las variables, eso lo saco, ¿sí? Lo saco delante del límite. Y nos queda la raíz del límite cuando x tiende a 3 de x, esto elevado al cubo, más 2 por el límite cuando x tiende a 3 de x y más el límite de 16 cuando x tiende a 3 sobre 2 por el límite de x cuando x tiende a 3 al cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 de 7. Simplemente reemplazo todas las variables, o sea las x's, con el número 3, ¿sí? Y queda, elimino el límite, ¿sí? Elimino la palabra límite de todo lo que dice ahí. Simplemente cuando evalúo ya no aparece más límite, ¿sí? Cuando evalúo simplemente me queda 3 al cubo. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. Aquí tenemos 2x, ¿sí? La x la reemplazamos por 3. Si queda 2 por 3, 6. Más 16. 2 por 3 al cuadrado. 12, 3 al cuadrado es 9. 2 por 3, 2 por 9, perdón. Va a ser 18. Más 7. Aquí simplemente voy a sumar todo, ya que todo es positivo, ¿sí? Gracias a Dios. Y 2 por 7, 2 por 9, perdón, es 16 más 18, perdón, más 7 nos da 25, ¿sí? 49 entre 25, esa es el resultado, pero está afectado por una raíz cuadrada. Así que sacamos la raíz cuadrada y nos da que 49, obviamente que es 7 por 7, ¿sí? Y 25 es 5 por 5. Así que simplemente va a salir una de ellas, ¿sí? La raíz cuadrada de un número al cuadrado va a ser el número original, en este caso 7 y 5. Así que simplemente los dividimos. Y como dice, la regla para cálculo de límites se aplica en todas las operaciones principales, ¿sí? Y esto lo hacemos para
sacar el límite de una función en un punto. Bien, ¿qué pasa? Todo lo bueno tiene también algo malo, ¿sí? Son los límites indeterminados. Bien, los límites indeterminados es cuando el límite no existe. O hay bastante, o pensamos, perdón, que no nos sale como queríamos. En ese caso hay varias opciones, ¿sí? Cuando ambos, el numerador y el denominador, nos da 0, ¿sí? Esa es la primera forma de límite más vista, ¿sí? En este caso vamos a poner forma indeterminada, como este ejemplo, ¿sí? Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 entre x menos 2, ¿sí? Ahí vienen los problemas. ¿Por qué? 4 menos 4 es 0, 2 menos 2 es 0. Abajo no debe haber... esto no va a ser igual a 0, ¿sí? Esto no va a ser igual a 0. Si coincide que es igual a 0, es por alguna otra opción, ¿sí? Pero, o sea, que en el numerador en algún momento da 0, ¿sí? Pero para que dé 0, el de abajo tiene que ser un número distinto de 0. Si arriba y abajo nos da 0, entonces esa es forma indeterminada. O sea, en el numerador y el denominador. En el caso de lo que hemos visto anteriormente, como dice aquí, el numerador y el denominador eran distintos de 0, ¿sí? Si existía el numerador es 0 y el denominador distinto de 0, el límite va a ser 0, ¿sí? Y si el numerador es distinto de 0 y el denominador es 0, esta es una opción, ¿sí? Que dé 3 entre 0, esto no existe. Simplemente el límite ahí no existe, ¿sí? Ahora, simplemente, en este caso vamos a decir de esta manera. Y vemos que la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Bien, hay otro tipo de indeterminante, ¿sí? Cuando es infinito entre infinito. Bien, pero ese es cuando estamos calculando límites infinitos. Otra opción es que de 0 por infinito, o infinito por infinito, o 1 al infinito, o infinito a la 0, o 0 a la 0, ¿sí? Esta opción es posible también. Bien, pero creo que no hemos visto funciones exponenciales, creo, para límite, dentro de los ejemplos. Bien, ¿qué pasa? Un caso en que sea una función 0 sobre 0 puede ser que el polinomio de arriba o el polinomio de abajo se pueda factorizar, o sea, hacer x más a, x más b, ¿sí? Y abajo haya un x más a igual al de arriba y un x menos b o cualquier otro número, ¿sí? Vamos a ponerle más c, ¿sí? Entonces, si uno simplemente elimina estos dos, el resultado al final me va a dar una opción, ¿sí? O sea, me va a dar un resultado más claro. En este caso, como decimos, simplemente con factorizar ya hay posibilidades de encontrar, pero tenemos que factorizar por este número con negativo, ¿sí? Este número con negativo, ¿por qué? ¿Por qué negativo? Si tenemos este número en negativo, cuando uno evalúa, simplemente me va a quedar a menos a. A menos a es 0.
y 0 por lo que sea va a ser 0, ¿sí? Igual acá, de esta manera, si tenemos a menos a, va a ser 0. Y eso es lo que nos puede estar afectando en el límite. Bien, veamos algunos ejemplos. En este caso, si reemplazamos el 1 directamente, esto ya lo podemos hacer directo, ¿sí? De esta manera. Simplemente vamos a reemplazar en cada x, voy a reemplazar por 1, ¿sí? Tenemos x al cuadrado, pongo 1 al cuadrado. Tengo x, pongo 1. Tengo menos 2, porque el menos 2 no se reemplaza. X es menos 1. Así que menos 1, menos 1. ¿Qué pasa acá arriba? Si sumo todo, 1 más 1, o sea, esto me da 1. 1 al cuadrado es 1. 1 más 1, 2. 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1, perdón, es 0. Así que, ¿qué hacemos arriba? Arriba vamos a factorizar. ¿Bien? Espero que recuerden que es factorizar. Si no, vamos a tener que hacer un review, un recopilatorio de lo que es factorizar. Me avisan, ¿sí? Recuerde que, por ejemplo, x al cuadrado más 2, más x menos 2, esto uno simplemente pone dos pares de paréntesis, abro, cierro, aquí coloco x y x, ¿sí? El número que tenemos acá, digo la letra, perdón. En este caso, el más lo coloco acá. Más por menos, menos, ¿sí? Y simplemente hago, por lo menos, ¿qué números me salen para que me dé 2, ¿sí? El 2 por 1 es la única opción, ¿sí? Claro, hay otras opciones, pero la más viable, la más normal, sería 2 por 1. Así que el número más grande es el que voy a poner aquí, ¿sí? Entonces decimos, dos números que multiplicados me den 2 y más por menos es menos, ¿sí? Esta multiplicación de esto me da menos, ¿sí? Así que es resta. Dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 1. Si tengo un número positivo y un número negativo, ¿sí? Menos 2 más 1, digo, 2 más menos 1, esto se convierte en resta. No necesariamente tiene que ser los dos positivos, ¿sí? Entonces, aquí me da 2, pongo el número más grande, ¿sí? El número más grande de los dos, lo pongo adelante, de primero, perdón, y el otro número lo pongo acá, ¿sí? Menos 1, sí. Entonces, así es que yo veo que lo que tendía era 1, ¿sí? El número que tendía el límite es 1. Así que x más 2, que es lo que está aquí, x menos 1, aquí me está haciendo el grón, ¿sí? Es 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0. Una vez yo simplifique esto, me va a dar un número perdón, aquí debía ser 1, ¿sí? O sea, debe ser el límite cuando x... Bien, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 y simplemente reemplazamos el 1 y nos va a dar 1 más 2, ¿sí? 1 más 2, ¿qué es lo que hacemos aquí? 1 más 2 es 3. Y ya obtenemos esta gráfica y tenemos que hacer la observación de que justo en 1, ¿sí? En 1 no hay
no se puede definir, así que tenemos que formar una bolita. Claro, en esta ocasión no tenemos que hacer ninguna gráfica, ¿sí? No hay que hacer gráfica eh, en este cálculo de límites. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, bien, que nos da forma indeterminada. Tenemos que recordar que cuando aparece un cubo, ¿sí? No importa si sea positivo o si sea negativo, siempre se puede factorizar. Cuando es esto no se puede factorizar porque aquí es positivo. Si aquí es negativo, entonces sí se puede, ¿sí? En este caso, si es negativo sería x, digamos que es 9. Entonces sería la raíz de 9 es 3, la raíz de x cuadrado, perdón, es x. Así que pongo x más 3 por x menos 3. Bien, estas son las diferentes. eh, y mientras que si tenemos x al cubo más, vamos a poner 27, a seguir con el 9, ¿no? O 8, vamos a poner 8. 8 tiene raíz cúbica, ¿sí? Tenemos que sacar raíz cúbica. En este caso, una raíz cúbica es que un número se multiplica 3 veces, ¿sí? 8, si lo descomponemos, es 2, 4, 2, 2, 2, 1, ¿sí? Tenemos 3 veces el número 2. Perdón, aquí es 3. En este caso, simplemente me va a dar el número 2 y aquí me va a dar x, ¿sí? Sacamos raíz cúbica a ambos. En este caso vamos a poner, perdón, esto se quita para que quede bien. Vamos a poner el mismo signo que tenemos acá. Vamos a poner más o menos, ¿sí? Si tengo más, utilizo el de arriba. Si tengo menos, esto lo voy a cambiar de color, ¿sí? El menos lo voy a poner en este color. Aquí está. Si tenemos más, vamos a utilizar el rojo. Si tenemos menos, vamos a utilizar el, no sé, verde oscuro. Azul oscuro, no sé qué. Vamos a utilizar de esta manera. ¿Sí? Si tenemos más, entonces más el número que encontramos. Y ponemos el x al cuadrado menos sería este número por este, ¿sí? 2 por x, ¿sí? Simplemente los dos números, 2 por esto. Y el último será el último al cuadrado, más 2 al cuadrado, en ese caso es 4, ¿no? ¿Cómo sería si es negativo? Simplemente es idéntico. Lo único que voy a cambiar esto y esto, ¿sí? Cambio de signo. Cuando es más, yo pongo más aquí. Cuando es menos, yo pongo menos aquí. Si es este, toma el signo contrario de este. Eso es todo. Para los que son cúbicos, ¿sí? Si es cuadrado, simplemente son los dos números, ¿sí? Entonces simplemente hago la factorización de esto y vemos que aquí es x cuando x tiende a 1, a menos 1, perdón. Bien, en este caso vemos que arriba tenemos 4x más 4, ¿sí? Hago factorización de 4 porque ambos tienen 4, así que saco del paréntesis, perdón, al 4 y me da x más x más 1, ¿sí? Y si ven,
Cuando yo reemplazo menos 1 más 1 me da 0. Y eso es lo que me está haciendo que esto no dé. O sea, ambos den 0. ¿Sí? Porque, como decimos, el 0 es un glotón. El 0 se come a todos. Y aquí, de igual forma, x menos 1, digo, menos 1 más 1 es 0. 0 por el número que sea, me va a dar 0. ¿Sí? Una vez yo simplifico esto, me queda de esta manera. ¿Sí? 4 entre x cuadrado más x más 1. Y esto, cuando yo lo evalúo en 1, ¿sí? Simplemente me va a dar menos 1 al cuadrado, perdón, menos 1, menos por menos, más 1, ¿sí? Entonces, el 4 lo dejo arriba porque el 4 no tiene variable, ¿sí? Acá, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, ¿sí? 1 positivo más 1 más 1. 1 más 1 más 1, 3. Bien, entonces existe. Y se coloca de esta manera. Pero recordemos que esto tenemos que evaluarlo primero, ¿sí? No podemos saltar de aquí, decir que esto es forma indeterminada sin evaluarlo. Porque hay detalles que se ven. A mí me pasó cuando era estudiante que aparecía un número aún acá, más grande que esto. Y uno pensaba, ay Dios mío, hay que sacar factorización de todo eso y cuando acuerda solo con simplemente evaluarlo era suficiente. Así que lo primero que tienen que hacer es evaluar, ¿sí? O sea, reemplazar este número en cada uno de estos. Nada les quita, ¿sí? Ya que esa es la forma más fácil de sacar un límite. Bien, en este caso vemos las diferentes, la actividad son 16 problemas. Vemos algunos fáciles, algunos un poco más complicados, ¿sí? Pero podemos ver que son muy variados. Bien, en este caso es una variable simple. Aquí tenemos una constante. Recuerde que esto no es una variable, es un escalar, una constante. Bien, esto también es una escalar, una constante. Tenemos aquí un cuadrado, el 3 que es un escalar, simplemente reemplace. Las que son lineales o cuadráticas o cúbicas, simplemente con reemplazar le va a dar el número, ¿sí? Esta también simplemente tiene que reemplazar, aquí también, ¿sí? Lo único que aquí tenemos una fracción, simplemente usted la evalúa, puede ser incluso en la calculadora, y ya le da el resultado. Aquí podemos ver que aquí simplemente reemplazando no creo que vaya a tener problema. Acá tampoco, ya que como dije el 0 es un comelón y solo va a quedar esta parte. Acá tampoco tienen problema, acá tampoco tienen problema, acá no hay problema, simplemente reemplazar el 4. Aquí recuerde que tiene que sacar al cuadrado y igual de esta manera, una vez calculado el límite, ese límite lo eleva al cuadrado, ¿sí? El 15 y el 13 parecen repetidos, así que solo hagan uno. En este caso podemos ver que en este caso simplemente con reemplazar ya no tengo 0 en el denominador, por tanto esa función sale. Y lo último que tienen que hacer es la autoevaluación, ¿sí? Así que traten de ser sincero con ustedes y coloquen la evaluación que ustedes creen que merecen, ¿sí?
Así que pasen una excelente tarde y ya tendremos calificación para este trimestre. Saludos, pasen bien y que todos se gradúen. Es el objetivo de todo maestro, de todo profesor, que los estudiantes se gradúen. Felicidades a todos y bueno, estaré escribiendo siempre al grupo para que me escriban, para que me hagan preguntas. Siempre estoy disponible y bueno, nos vemos.